Bienvenidos a Cristificados, el podcast. Tu podcast católico Con entretenimiento formativo, educación religiosa entrevistas. y testimonios Somos la era del nuevo católico, con el respaldo del Padre del Hijo. y del Espíritu Santo. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este podcast, Cristificados el podcast, la era del nuevo católico. ¿Cómo estás, Cristian? Bienvenido. Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú qué tal, hermano? Complacido, hermano, de poder compartir contigo este momento otra vez, platicar un poco de cosas interesantes, que pues eso es un deleite contigo siempre. Siempre que podemos hablar de Jesús hablamos muy bien y pues tenemos muchas cosas en común. ¿Qué tal ha sido tu día? Pues bendecido, hermano. Desde el momento en que me despierto, puedo salir a caminar. Estamos tratando de llevar una vida más saludable, entonces hay siempre motivos para estar agradecidos con Dios. Fíjate que ayer vi que estabas, que hiciste una actividad personal muy interesante. De hecho, yo la practicaba, te contaba anteriormente, pero pues ahorita por cuestiones de tiempo no lo hago. Pero eso es una actividad muy buena. ¿Cómo te sentiste ayer en la playa, en el atardecer ahí? Creo que Bastante relajado, hermano. Yo siempre pienso en que hay muchísimas cosas pasando allá afuera y a veces me pongo a pensar, hey, ¿de qué me estoy perdiendo? Tantas maravillas que uno deja de percibir por andar distraído en muchas situaciones del día a día. qué interesante es tomarse un momento para uno mismo, poder sentir la brisa del mar, sentir que Dios a través de todas esas cosas maravillosas que Él mismo creó nos habla, se comunica con nosotros y nos dice: hijos, aquí estoy, no me he ido, siempre pienso en ustedes. Qué interesante es eso, ¿no? No, y sí, hermano, la verdad que en este mundo caótico en el que vivimos, en que todo es para allá, todo es inmediato, la verdad es que nos desconectamos de nosotros mismos y créeme que es bastante sanador, bastante relajante tomarse un espacio para no pensar en, más que pensar en dejar de pensar en cosas y solamente disfrutar, observar y sentir el momento y de tener esa experiencia de comunicarte con el creador de una manera diferente. Sabes, yo disfrutaba mucho, yo agarraba una silla de esas de playa y me iba y me sentaba un rato a la orilla del mar y platicaba mucho con Dios. Creo que en un momento de mi vida donde estuve pasando una depresión, eso fue una de las cosas que más me ayudó a despejar un poco lo que yo estaba pasando en ese momento, y eso fue de mucho provecho para mí. De hecho, ahí fue donde surgió una de las preguntas, o más que todo de las interrogantes que quiero platicar contigo hoy. ¿Para qué fui creado yo? ¿Cuáles eran los propósitos que Dios tenía en mi vida? Y si yo estaba agradando a Dios con lo que hacía. Esa es una de las preguntas que yo siempre le he hecho a Dios, y he tenido la oportunidad, ¿sabes?, de que Él me ha respondido a través de sus siervos, de personas que están muy en oración con Él. Él me hizo esa respuesta y fue para mí muy interesante. ¿Tú te has preguntado alguna vez si lo que haces realmente agrada a Dios? Uy, hermano, creo que todos en alguna ocasión nos hemos hecho esa pregunta, que estamos de repente nos encontramos deambulando en esa pregunta: ¿para qué fui creado? Señor, ¿realmente te estoy agradando? ¿Qué puedo hacer yo Sí. para estar en paz contigo, para saber si estoy haciendo bien las cosas? Y sí, créeme que sí, que muchas veces me lo pregunto, pues. El podcast por el que hoy quiero platicar contigo es ese. Pues quiero comprobarte a ti y a todos los que nos ven que realmente fuimos planeados por Dios para agradarlo. Y eso es algo que muy pocas personas hoy en día practican, el hecho de agradar a Dios con lo que tenemos o con lo que hacemos. Y vamos a entender las verdaderas razones por las cuales, aparte de que Él nos creó, por qué nos creó y qué quiere realmente de nosotros. Y quiero empezar con un versículo del libro de Apocalipsis, que dice, Apocalipsis 4:11: vuelvan a ti, Señor y Dios nuestro, la gloria, el honor y el poder, pues tú lo mereces. Tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Está muy claro. Dios pues es amo, dueño y señor de todo, y obviamente pues Él creó todo cuanto existe en la tierra, y eso es gratificante para nosotros porque somos parte de su creación.
No, sí, hermano, y es que si volvemos a los inicios de la Biblia, en la historia del relato de la creación, a medida que Dios iba creando cada elemento de lo que hoy existe, Él iba viendo y decía, bueno, la Biblia dice, y Dios vio que era Y que bueno, todo era bueno. y Dios vio que era bueno, entonces al Ujú. sexto día que crea al hombre, también nos dice eso y Dios vio que era bueno, o sea, Él nos crea y le gustó lo que había hecho, entonces dijo, bueno, me gusta, se Mm. queda. Entonces, por tal motivo estamos, no quiero decir obligados, pero sí estamos llamados a agradar al Creador, pues, porque Él nos hace desde el amor. No, y es que nuestra naturaleza tiene que ser esa. Pero la humanidad hoy en día como que ha olvidado ese detalle que fuimos creados por y para Dios. ¿Por qué? Porque pues la misma Biblia dice en otras palabras, literalmente, pues que se deleitó Él en lo que hizo, pues, y eso te incluye a ti, a mí y a todo el que nos ve y nos escucha. Y eso es maravilloso y para nosotros también, Cristian, porque podemos entender, ¿no? Que la magnitud de Dios no tiene final, aunque parece que tiene un principio, ¿no? Que es la creación, pero al final no tiene una finalidad. Mira esta analogía. Cuando, pues, en el momento en que nosotros íbamos a nacer, pues ahí había un personaje que nadie miraba. Y ese era Dios, deleitándose con nuestra llegada a esta tierra, a este mundo. Y he ahí el detalle de que nuestra llegada deleitó a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice que desde el vientre de nuestra madre Él nos conoce y sabe, según el libro de Jeremías, hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. O sea, se deleitó totalmente en nuestra llegada a este mundo. Yo cuando tenía la oportunidad pues de meditar en esto, yo decía, Señor, pues tú estuviste ahí cuando el nacimiento de mi hijo, porque pues nadie ve, el Espíritu Santo está, llega, se hace presente y es deleitante saber que una nueva vida nació, que nació un ser con propósitos, que nació un ser con nueva vida, pues. Y eso es maravilloso. Yo creo que cuando tú, si tenés el momento de reflexionar y pensar, hey, ahí estuvo Dios conmigo, hey, Dios estuvo atendiendo a mi madre, Dios puso su mano sobre ese médico que permitió que gracias a la voluntad de Dios pues llegáramos sanos. Entonces, qué maravilloso es poder saber que naturalmente Dios permitió todo lo que nosotros hoy tenemos y somos. Entonces, ¿cómo no agradarlo a Él? No, sí, hermano, y fíjate que tocas dos puntos bastante interesantes, tanto la historia de Jeremías, que mientras, antes de que lo dijeras, yo estaba pensando en eso, en que Ujú, realmente muchas veces nosotros pasamos cuestionando nuestra existencia, o ujú. sea, no sabemos qué rumbo tomar, no sabemos qué hacer con nuestra vida, más sin embargo, Dios ya nos tenía en mente Ya. incluso antes desde la concepción, quizás desde el inicio de los tiempos, o sea que nosotros estamos predestinados a hacer grandes cosas. Todos tenemos una misión, todos tenemos un propósito y lo mejor de todo es que Dios desde mucho antes, Él ya nos tenía en mente, pues. Y Claro, y es que somos un pensamiento de Dios, somos un deleite que Dios, o sea, somos un placer que Dios se dio con nuestra existencia en la tierra y con la tuya también, que ves y escuchas este podcast. O sea, posiblemente ahorita haya mucha gente que haga cosas malas y no se detenga un momento para decir, oigan, oye, si yo existo es porque a Dios se le dio la gana. Si yo camino, respiro, corro, vivo, como, es porque a Dios se le dio la gana, es porque Dios se complació o se complace en verme a mí hacer esto. Claro, también con nuestros actos, pues entristecemos mucho a Dios. sí. Pero, pues aquí el objetivo de este podcast es que entiendan que fuimos planeados por Dios para agradarlo. El detalle es cómo agradarlo si posiblemente hayan muchas maneras y no encontremos cuál. Mira lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 11, en el versículo 6. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Todo inicia desde la fe.
Ahora, también la Biblia dice que todo emana del corazón, porque ahí está todo, de ahí es donde depende todo. O sea, el corazón es el órgano, es el órgano que se reproduce a través del cerebro. ¿Por qué? Porque todo emana del corazón. Nosotros tenemos fe porque sentimos eso. La Biblia, claro, sin fe no puedes agradar a Dios. No, y la verdad, hermano, es que todo tiene sentido, pues, porque imagínate cómo vas a agradar a algo que en lo que no tenés, pues, Ujú. imagínate vos diciendo, ok, ¿cómo voy a serle fiel? ¿Por qué razón tendría que portarme bien si no hay nada, pues, que me motive o que me obligue a hacerlo? No hay nada, pues, mientras que nosotros los cristianos sabemos, ok, todos tenemos un creador, un Ujú. padre, alguien que nos ha hecho con amor, alguien que día a día nos bendice y gracias a él estamos aquí, pues, por tanto, eh, lo menos que puedo hacer es vivir una vida conforme a su voluntad, una vida que le agrade al Señor, pues, que todas mis acciones, que todas mis palabras, que todos mis pensamientos sean para agradarle a Dios. Y creo que hoy en día vivimos una situación bastante irónica. Es lo que yo pienso, o sea, es irónica de que todo el mundo habla de necesitar a Dios, hasta Ujú. tu amigo el malandrín también habla de necesitar de Dios, pero lo menos que hacen esas personas, Ujú. muchas de las cuales vivimos rodeados, es agradar a Dios con sus actos. Totalmente. Y es que mira, a la gente se le olvida, Cristian, se le olvida el hecho de vivir gracias a quién es, el hecho de existir, el hecho de haber nacido, para qué naciste, por qué naciste. Y con este podcast queremos recordarle pues a la gente que existimos para el beneficio, gloria, propósito y deleite de Dios, no de nosotros. Porque es lo que tú estás diciendo. A veces eh, queremos complacernos a nosotros mismos y no complacemos a nuestro creador. Pueden haber muchas maneras de complacerlo, de deleitarlo, pero le tenemos miedo al compromiso al quererlo hacer. ¿Por qué? Porque complacer a Dios requiere de muchas cosas. Un estilo de vida, una personalidad, un vocabulario. O sea, hay muchas formas para tratar de agradar a Dios y a veces ninguno hacemos. Con el simple hecho, bueno, bíblicamente Él dice, cuando si miras a uno de los míos, ayúdalo en lo que puedas, literalmente. Tiene las bienaventuranzas, me viste sediento y no me diste de beber. O sea, hay muchas pautas a seguir por medio de Él para poder agradarlo, pero el hecho es, ¿qué estamos haciendo? ¿Entendemos para qué existimos? O sea, ¿se deleita Dios en lo que yo estoy haciendo en este momento? ¿O se avergüenza de lo que yo estoy haciendo? Sí. Y la verdad, hermano, que fíjate que con todo eso que mencionas, me atrevería a decir de que la mejor manera de agradar a Dios es una vida en la que nosotros podamos amar al prójimo. O sea, creo que esa es la mejor manera Ujú. de agradar a Dios, vivir en comunión con las otras personas y de igual manera llevar el mensaje de Dios, Ujú. llevar el mensaje de todo lo que ha hecho en nuestras vidas hacia nuestros hermanos, pues. Y es que Jesús, la mayoría del testimonio de Jesús se refiere a eso, pues, en las obras por las demás personas. Ujú. O sea, ¿cómo puedo amar a Dios? ¿Cómo puedo agradarle? ¿Cómo puedo decir que lo amo si soy una mala persona, un mal vecino, un mal compañero? Ujú. ¿Cómo puedo? O sea, O, ¿cómo puedo agradar a Dios? o ¿qué estoy haciendo para agradarlo? Porque vaya, yo que de repente paso como así contigo, comunicación con Dios, queriendo agradarlo, porque honestamente sí quiero agradar a Dios y trato de tener un estilo de vida que a Él le agrade y también obviamente me complazca a mí como persona, como individuo, como creación de Dios. Porque yo creo que reconocer bueno, Dios no nos necesita en realidad. Somos nosotros quienes necesitamos a Dios para vivir, para subsistir, para hasta hacer el bien, porque si no tenemos a Dios es difícil que podamos hacer el bien. Hay mucha gente, por ejemplo, el Evangelio de hoy hablaba de la fe,
Hablaba de que un grupo de hermanos o de amigos llevaron a un paralítico ante Jesús y Jesús lo sana. Pero Jesús lo sana mediante la fe, no tanto ni del paralítico, sino de los que lo llevaron a él. Entonces, como primer principio para agradar a Dios es tener fe en Él, en saber que Él va a hacer lo que nadie hace por nosotros, o lo que nadie puede hacer, en este caso, lo imposible. Es entender que Dios es dueño, amo y Señor de todo, y que Él es el que va a decidir qué es bueno y qué no para nuestra vida. O sea, la fe tiene que nacer de nuestro ser, de lo que nosotros realmente somos como criaturas de Dios. Imagínate, hermano, que qué hermosa y perfecta es la creación de Dios, que Él nos da una individualidad Ujú. a través de la cual nosotros podemos agradarle de la manera en que nosotros nos sintamos cómodos, a gusto. Hay quienes buscan agradarle mediante la música, hay quienes buscan agradarle mediante el arte, mediante la observación, mediante el servicio a otras personas. O sea, hay muchísimas maneras de cómo agradarle a Él, y creo que algo muy importante es la acción, hermano. La Total. acción, como te decía anteriormente, creo que todos en algún momento hemos tenido ese pensamiento, ¿cómo puedo agradar a Dios? Pero de ese pensamiento a la acción es ahí donde radica la Hay diferencia. hay que dar el paso totalmente. Y tenemos que entender también que es, bueno, se podría decir que agradar a Dios tiene muchas formas, porque sí, en sí podemos literalmente decir que todo lo que hagamos para Dios es un signo de adoración, porque pues es bueno y es agradable a Dios. Ahora bien, como primer propósito estamos hablando de que la fe nos permite adorar a Dios. Ahora bien, el primer propósito de nuestra vida debe ser agradarlo a Él, porque pues somos criaturas de Él. Es como que tú siembres un árbol de X fruta, pues estés pendiente de él todos los días, regándolo, dándole abono, y ese árbol crezca grande, hermoso, pero no te dé frutos. ¿Qué vas a querer hacer? Botarlo de raíz. Que está la misma palabra, dice árbol que no da fruto, hay que cortarlo. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta el hecho de quién nos creó y qué estamos haciendo para eso. Vaya, tú no eres padre, pero estoy seguro que todos los padres en su momento quieren que todo lo que se le dio a sus hijos sea retribuido de una o de otra manera, no económica, porque obviamente ningún padre le va a enseñar un mal a un hijo. Entonces, si tú como padre le enseñas a un hijo que quieres que sea bueno, ¿qué esperas de tu hijo? Que sea bueno. ¿Me entiendes? Entonces el primer propósito de todo individuo, que obviamente todos somos creados por Dios, es agradarlo a Dios de mil y una manera que pueda existir. Uno de los dones más grandes que Dios nos dio, y tú lo practicas mucho y yo también, es el hecho o tener la capacidad de sentir placer en lo que hacemos. Tú eres un tipo muy servidor en la iglesia y sé que te deleita hacerlo porque yo lo puedo ver. Pero la vida también nos presenta muchos deleites y yo te podría mencionar muchos. El que practicaste ayer, estar frente al mar una tarde hablando con Dios, eso es un deleite y un placer increíble que no se puede comprar, pues, o sea, nadie te lo va a vender. Tú tienes que ir y vivirlo. El hecho de saber que Dios te da la oportunidad de ser padre entre miles de millones de hombres que no pueden ser padres, que Dios te escoge a ti para ser padre. Eso es un deleite increíble y Dios nos ha dado esa capacidad. Oíme, como hijos de Él que somos. No, sí, hermano, y la verdad que creo que otra manera de agradar a Dios es vivir una vida en todo el esplendor, pues, el que vos te puedas descubrir como persona y puedas explotar al máximo todas las diferentes áreas que vivimos día tras día, tratar de ser un buen empleado, tratar de realizar un pasatiempo. De ser un buen amigo. Sí. O sea, de cosas así, o sea, de ser un buen amigo, de ser un buen hermano, después de ser un buen hijo, o sea, todos esos son deleites muy interesantes. O sea, el que vos puedas vivir al máximo tu vida, creo que eso agrada a Dios, pues, porque, o sea, la vida es como es el mejor regalo que cualquier individuo puede tener. No me refiero solo al hecho de nacer, sino al hecho de que cada día tenga sentido, pues, que vos desde el momento en que amanezcas digas gracias, Señor, por este día,
lo voy a aprovechar al máximo, voy a tratar de disfrutar el tiempo con mi familia, voy a tratar de dar lo mejor de mí mismo en el trabajo, en mi tiempo libre lo voy a disfrutar, voy a pasar tiempo contigo, de servir a la comunidad. Pues creo que todo eso, que podamos explotar al máximo la vida y aprovechar de vivirla, eso también agrada a Dios. Totalmente. Y hay también un deleite que los seres humanos no se detienen a disfrutarlo. Y es el hecho de saber que Dios sí está pendiente de ti. Que si estás enfermo, Dios está pendiente de ti. Que si estás teniendo problemas económicos, Dios está pendiente de ti. Que si no fuiste a la iglesia, Dios está pendiente de ti. Que si no has priorizado cosas importantes en tu vida, Dios está pendiente de ti. Que Dios te piensa, que Dios te ve, que Dios te escucha, que Dios siente lo que tú estás sintiendo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Él. Hermano, ¿y qué sentís vos cuando te das cuenta que entre 8.000 millones de individuos que estamos aquí al mismo tiempo en este espacio llamado Tierra, planeta, Dios tenga atención en vos? Oye, eso es maravilloso. Si tú te detienes a indagar en eso, o sea, te puedes dar cuenta que los ojos de Dios están puestos en ti. El evangelio de hoy también decía algo sobre que Dios lee los pensamientos. O sea, aunque nosotros estemos callados, Dios nos está atencionando. Aunque nosotros no hablamos, no digamos nada, Dios está pendiente de nosotros. O sea, Dios tiene los ojos puestos en nosotros. ¿Por qué? Porque somos un deleite que Él se dio, un lujo que Él se dio. Y el lujo que nosotros más grande nos damos es ser hijos de Dios. Eso es maravilloso. Ahora bien, este punto que para mí es muy interesante, debido a que ya nos dimos cuenta que con fe agradamos a Dios y que fuimos planeados para agradarlo, hay algo muy interesante que la humanidad entiende pero no lo practica, o por lo menos no ha entendido cómo practicarlo. Y es el hecho de que agradamos a Dios mediante la adoración. Tú, yo, ustedes, conocemos a muchos adoradores en la faz de la tierra. Y también entendemos que todo lo que hacemos para Dios es un indicio de adoración o un método para adorar. El detalle aquí es, ¿le agrada a Dios lo que yo estoy haciendo o lo toma Dios como adoración? Hay muchas personas que hacen algunas cosas solamente para que las vean. Bueno, Él los llama a fariseos. Pero nosotros en nuestro entorno, ¿será que en mi trabajo tengo algún momento yo para adorar a Dios? O a través de lo que hago mediante mi trabajo adoro a Dios. Si todo lo bueno que hago es para adorar a Dios. Mira qué interesante lo que dice el Salmo 147:11. Se complace el Señor en los que le temen, en los que esperan en su amor. Y el Señor se complace, Cristian, con lo que tú, yo y ustedes hacemos para Él. No, y la verdad, hermano, es que como vos decías anteriormente, todo parte de que nosotros hacemos las cosas de corazón, pues cuando tenemos una convicción de saber para quién vivimos y a quién debemos de agradar, creo que cuando vos realmente comprendes eso, tratás de dar lo mejor de ti mismo, pues, y tratar de que cada acción que vos hagas sea para Dios. Fíjate que una vez alguien me dijo que la adoración a Dios era algo tan natural como comer o respirar. Y yo reflexionaba en eso porque realmente son pocos los adoradores o los que se tienen a adorar a Dios. ¿Por qué? Porque nos han querido inculcar o nos han querido decir o dar a entender que solo a través de la música tú adoras. Mira esta analogía. Mi madre ahorita está en una situación de salud un poco complicada. ¿Por qué? Porque pues ella no se puede arrodillar. Y para mi madre, que es una adoradora, no poderse arrodillar es un problema interno muy fuerte. Porque sienten que con eso no agradan a Dios. Entonces le digo, mamá, le digo yo, el detalle es que usted está pensando de forma carnal. Porque usted cree que usted se puede arrodillar solamente en cuerpo. Arrodille su espíritu. Póstrese ante Dios en espíritu y en verdad. Porque eso es lo que según la Biblia
Dios quiere que le adoremos en espíritu y en verdad, no solo en carne. ¿Me entendés? Entonces yo le decía, mamá, adorar a Dios va más allá de lo que usted pueda tocar, pueda palpar, porque Dios es espíritu y verdad. Entonces, cuando nosotros comemos y lo hacemos con tanta naturalidad, satisfacemos el cuerpo. Entonces, cuando nosotros adoramos, satisfacemos al espíritu, satisfacemos a Dios. Entonces, la adoración es una práctica muy, muy maravillosa, Cristian. Cuando tú tienes el tiempo o el momento de llegar 20, 30 minutos antes de la misa y tú vas al Santísimo y te postras ante Él, oye, eso es maravilloso. En su momento te voy a contar que yo ejercía mucho una práctica. Yo pedía las llaves de la iglesia un X día y me iba un rato al Santísimo a platicar con Él. El silencio que se vive en ese lugar es maravilloso, hermano. Ese es el lenguaje más bello que Dios puede usar para comunicarse con nosotros. Es el mismo como tú te deleitaste ayer escuchando las olas del mar que vienen y van. Ese es un deleite que, como te dije, no se puede comprar, nadie te lo puede vender y no se compra con efectivo ni con tarjeta. O sea, es un deleite, hermano, que Dios nos permite vivir. Y la gente cree que solo se puede adorar a través de la música y no es así. Nada, para nada. Y la verdad también, Marlon, es que creo que otra manera de adorar a Dios y quizás la más significativa sea mediante nuestras acciones del día a día, que nosotros tengamos un testimonio, que lo que decimos ser, por ejemplo, los fines de semana que vamos a misa, también lo seamos en los días de semana, que nadie nos mira, pues. Creo que no hay nada más coherente que eso, pues, que nosotros podamos vivir una vida que agrada a Dios en todos los sentidos y que no haya falla o mancha en eso. Totalmente de acuerdo. Mira que Jesús en uno de sus evangelios habló con una mujer, bueno, la mujer samaritana en el pozo, y le dijo, la mujer le preguntó pues que cómo era que había que adorarlo, y Jesús le dijo que el Padre estaba buscando adoradores en espíritu y en verdad. Hoy en día nosotros me da la impresión de que estamos teniendo miedo de adorarlo en espíritu y verdad, porque eso implica total y absoluta entrega a Dios. Y mira lo que está pasando. Las personas hoy en día tenemos miedo al compromiso, a la responsabilidad, y estamos creyendo que únicamente se puede adorar a Dios en la iglesia. Ojo, que no es así. Para nada. Hablamos al principio de que pues todo lo que hagamos para Dios es un indicio de adoración. Podemos practicar la adoración de muchas maneras, pero Jesús quiere, según el Padre, que lo adoremos en espíritu y en verdad, y es entregarnos íntimamente a Él. ¿Dónde? En tu cuarto, según la palabra. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y tu Padre ahí te va a escuchar. En el trabajo también. Creo que todos tenemos un momento en el que podemos entrar al baño o antes de nuestro almuerzo y adorar a Jesús en espíritu y en verdad. Un momento íntimo entre Él, tú y el Espíritu Santo. Creo que eso es muy deleitante también. No, sí, hermano, y la verdad es que siempre hay un espacio en nuestro día a día en que nosotros podemos adorar a Dios mientras estés barriendo, preguntarte, Señor, ¿será que estoy actuando bien en mi vida? O mientras, no sé, estás con tu familia, Señor, estaré siendo un buen esposo, hermano, hijo, qué sé yo. O sea, siempre hay un momento para buscar esa intimidad con Dios, y la verdad es que es aquí que digo estas palabras y pienso al mismo tiempo, nada más falso que decir, es que no tengo tiempo. O sea, el tiempo lo tenemos, hermano, que no pasamos, como te decía, a la acción, pues. Nos quedamos en el hecho de voy a hacer. Sí, o no tomamos conciencia de que sí, realmente sí tenemos ese espacio para intimar con Dios. Y hay que tomar en cuenta también que el hecho de adorar es un llamado. Tienes que sentirlo. Para adorar a Dios tienes que sentirlo muy interiormente. ¿Por qué? Porque hay personas, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conocer 2 que 3 personas que realmente yo las considero adoradoras
por lo que representan físicamente, te lo voy a decir así. Porque yo no puedo ver el interior de nadie, obviamente solo Dios. Pero con su personalidad puedo ver que son personas muy adoradoras, muy orantes, muy rezadoras, muy practicantes de lo que oran, de lo que rezan. O sea, y si te fijas en la música, nos da el indicio muchas veces de adorar, porque tú escuchas una hermosa alabanza, hermano, y te transportas a otra dimensión espiritual maravillosa. Dios usa como instrumento la alabanza para adorar. Por eso es que hay muchos adoradores músicos que son increíbles, pero tenemos que entender que no solo a través de la música podemos adorar, o solo la música es un método para adorar. Claro que no. Y tomar en cuenta también que la adoración no es para beneficio mío, ni tuyo, ni de ustedes, es para Dios. La adoración es para Dios. Y hay muchos que se vanaglorian con eso. Y a Dios eso no le agrada. Sí. Imagínate cuántas personas no escuchamos en el día a día. No es que yo lo que hago es para Dios, y al final te das cuenta de que esas palabras son mentiras, pues, porque hay muchas personas que realmente sí actúan para verse bien ante los hombres. Entonces siempre debemos estar conscientes o ser claros de que realmente a quien debemos de buscar agradar y con quien debemos de estar bien es con Dios. No, y totalmente. Somos hijos de Dios y ninguna otra cosa, oídme bien, ninguna otra cosa que Él creó lo deleita más que nosotros. Aunque somos los únicos que le fallamos. Porque los animales no le fallan a Dios. Somos la única creación en la que Dios se deleitó, pero también somos la única creación que le falla a Dios. Lamentablemente. Que aún sabiendo la razón por la que fue creada, porque fuimos creados para deleitarlo a Él, debido a que Él se deleitó con nosotros, nos cuesta hacer eso. Imagínate, hermano, que todavía estamos un paso adelante sobre los ángeles, Sí, sí, sí. porque nosotros todavía tenemos el privilegio de comer el cuerpo y la sangre del Señor, cosa que ellos no lo pueden hacer. O sea, somos la máxima creación de Dios, y lejos de sentirnos afortunados o dichosos, tal y como vos estabas diciendo, nos predisponemos a fallarles constantemente. Pero igual, lejos de quedarnos en eso de que soy un pecador y siempre le voy a fallar a Dios, creo que debemos de tratar de dar la remontada, de decir, ok, he caído, pero Dios me da una nueva oportunidad para redimirme y tratar de hacer bien las cosas. Entonces, a partir de este momento voy a buscar complacer a Dios y tratar de cumplir con su voluntad, siempre dejándome llevar por los designios que Él mismo nos dejó en la Biblia. Pues, o sea, hermanos, nosotros tenemos todas las herramientas para tratar de estar bien con Dios, de buscar agradarle y cumplir con su voluntad, como repetía anteriormente. Pues Él nos dejó ese maravilloso manual que muchas veces no le damos la importancia que realmente se merece. Y además que cabe recalcar que no estamos solos, pues, que siempre contamos con otros hermanos dentro de la iglesia que son ejemplos, que nos pueden brindar consejos desde su experiencia humana acerca de cómo nosotros podemos estar siempre en comunión y cómo podemos agradar a Dios de una mejor manera, pues. Totalmente de acuerdo. Ahorita que te escuchaba, reflexionaba en esto. Aparte de que Dios se deleitó con nuestro nacimiento, imagínate cómo se deleita cuando nosotros nos arrepentimos y lo buscamos. Se deleita tanto que su perdón es gratuito, que su perdón está allí para nosotros. Y es ahí donde inicia nuestro nuevo proceso de vida, porque Dios también se deleita cuando reconocemos que fallamos, cuando reconocemos que lo necesitamos, cuando reconocemos que sin Él no somos absolutamente nadie, y obviamente cuando lo reconocemos como nuestro Dios y Salvador. Mira, hablando de la adoración, algo que pues se me vino ahorita a la mente. Jesús nos demostró
de una forma muy particular lo que hoy consideramos algo interesante, y es que en el Evangelio de San Juan, perdón, de San Lucas, en el capítulo 10, versos 38 en adelante, está la historia ahí de dos mujeres maravillosas, grandiosas, que hacen dos acciones para agradar a Dios. Te voy dando pistas. Una, pues empieza a arreglar la casa, a limpiar la casa, a que todo esté bonito, y la otra se postra y lo adora. Marta y María. Correcto. Esa historia es maravillosa porque Jesús nos dice, los dos servicios están maravillosos, los dos me deleitan, pero hay uno que me deleita más. Y eso está como cuando nosotros, hermano, estamos en la iglesia, aunque tengamos la capacidad de servir en todos los grupos que podamos, siempre hay uno que nos deleita más. Entonces, Jesús insiste en que adoremos al Padre. Adoremos al Padre, adórenlo en espíritu y verdad. No les dé pena, no les dé miedo, no busquen pretextos, adoren en espíritu y verdad. Me encanta esa historia porque me sigue enseñando que Jesús se deleita con lo que nosotros en lo cotidiano que tengamos lo adoremos. No, sí, hermano, y fíjate que esa reflexión nos invita a que día a día vivimos afanados, pero Jesús lo que en verdad quiere es que nos tomemos un poco de nuestro tiempo y tratemos de adorarle, pues de contemplarnos en Él, que era lo que hacía María. Imagínate esa escena, Marta toda afanada, barriendo, mopeando, atendiendo a los invitados, y María escuchando las palabras de Jesús y riendo con Él. O sea, haber sido toda una escena, pues. Increíble, maravilloso. Creo que con este podcast se han quedado claro tres cosas interesantes. Sin fe es imposible agradar a Dios. La otra es, pues, somos un deleite que Dios se dio y todavía se sigue deleitando con nosotros. Y la adoración, pues, es también, debería para nosotros ser el deleite para poder agradar a Dios. Y Jesús quiere que lo adoremos en espíritu y verdad. Creo que nos ha quedado muy claro esto, Cristian, y gracias, hermano, por venir y platicar esto conmigo y con todos ustedes. Gracias. Los invito a que se suscriban al canal, síganos para poder seguir teniendo más podcasts. Vienen muchos capítulos interesantes. No, y gracias, Mardon, por estar siempre al pendiente, pues, y qué gran placer, pues, de hablar acerca de nuestro Creador. Y ánimo, hermanos, sigan escuchando Cristificados, llenen su vida de este alimento espiritual, experiencias de personas que así como ustedes buscan agradar a Dios. Y ánimo, que la lucha continúa, como decía San Pablo. No, y en nuestra cotidianidad busquemos los métodos y la forma para agradar a Dios, porque sí se puede, sí se puede. Así que los bendigo a todos y un saludo. Suscríbanse al canal, compartan esto con sus amigos para que vayan entendiendo cómo agradar a Dios y entender que somos un deleite para Dios. Eso es maravilloso. Saludos.